Hola, mi gente, ¿cómo está? Dios me los bendiga inmensamente. Espero que se encuentren bien. Les extiendo un cordial, fraterno saludo a quienes ya están conectados. Espero que les haya ido excelentemente bien este fin de semana. Hoy arrancamos nuestra sexta clase y pues ya vamos justo en la mitad de los encuentros sincrónicos. Vale, espero que lo aprendido hasta el momento y sea satisfactorio y que lo que resta por aprender también lo siga haciendo, ¿ok? Me confirma si me escuchan, si están atentos. También quiero saber quiénes no se pudieron conectar ayer, el sábado, quiénes de los que están aquí conectados no estuvieron el sábado, ¿sí? Para identificar, ¿vale? Dice que se está escuchando bien. Juan, Dilian dice que se escucha perfecto. Muchas gracias, ¿vale? Bien, Merly dice que no pudo estar. Alejandro dice que tampoco. García dice que tampoco pudo estar. Viviana tampoco. Ok. ¿Por qué? Les pregunto, porque voy a hacer entonces un resumen breve de lo que dimos el sábado. Lo requiero para lo que vamos a hacer en el día de hoy. Y de manera inmediata vamos avanzando. Les motivo a quienes no pudieron estar el sábado que puedan estar. Fue una clase muy interesante, hubo muchas preguntas. Una de las preguntas que se pudo dar respuesta fue al tema de las investigaciones mixtas. Estuvimos hablando de, de cuáles son o cómo deberían, cuándo es una investigación mixta, cuándo no es mixta. También se estuvo ejemplificando cómo trabajar el tema de las investigaciones mixtas. El día sábado estuvimos terminando el tema de la descripción del problema y hoy vamos a trabajar, pues obviamente, en la formulación tanto del problema y lo vamos a hacer desde lo que llamamos una matriz integradora del proceso investigativo y eso es lo que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Así que yo les motivo que ustedes puedan ver la clase de la semana pasada, ¿vale? Con el permiso de ustedes, voy a apagar el chat. eh, Voy a apagar el chat para que su atención pueda estar presta aquí en este servidor, ¿ok? Vamos aquí a compartir pantalla. Perfecto. Y vamos, ok. Bien, voy aquí a compartir los prompts, ¿sí? Que utilizamos. Eh, por ejemplo, vamos a ver acá. Te vamos a ver los prompts con los que hemos ido trabajando, ¿sí? Hicimos este prompt. Vamos a ver los prompts que hicimos que se integran a los prompts que hemos venido trabajando. Sí, 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 el sábado se hizo este prompt, que fue el prompt de análisis de la manifestación del problema, prompt de matriz internacional del análisis de la manifestación del problema, ¿sí? Indispensable para integrarlo a lo que vamos a hacer, ¿ok? Aquí les dejo este primer prompt, ¿vale? Esto es para una investigación cualitativa, ahora se la mando para la investigación cuántica, ¿sí? Eh, y este es por una investigación sociocrítica. Recuerden que el ejemplo base que estamos trabajando es de una investigación acción participativa. Sí, y finalmente hicimos este prompt, ¿sí? Este es el prompt base de la descripción del problema,
desde una perspectiva cualitativa, sociocrítica, ¿vale? Recuerden que ustedes pueden hacer las adaptaciones para acomodarla a cualquier método, ¿sí? Es decir, ustedes con este prompt base, si lo analizan bien, van a tener todos los elementos para poder hacerlo eh, desde cualquier otro método, sin mucho inconveniente o contratiempo, ¿vale? O sea, aquí tienen, el prompt es algo larguito, pero nos daba de base esto. ¿Qué otra cosa dimos la clase pasada? Véansela, si no pudieron estar, véanse la clase grabada, porque le estuve viendo cómo integrar Napkin. Recordemos que con Napkin yo copio y pego el texto. Aquí copié parte o un elemento de la descripción del problema, que eran los desafíos en el vínculo familiar-escuela, y automáticamente Napkin me, me presentaba un esquema. Vamos a hacerlo nuevamente, ¿sí? Voy a hacerlo nuevamente. Vamos a borrar aquí para eliminarlo por completo. Vamos a eliminar por completo el esquema. Y voy a seleccionar el texto. Esto lo hicimos la clase pasada. Les enseñé a entrar a Napkin, copiar el texto y de un texto que yo tengo le digo al rayito de la inteligencia artificial y él me va a proponer un esquema, ¿sí? Por ejemplo, aquí me está proponiendo un mapa de Chicago o el famoso mapa espina de pescado y yo puedo coger diferentes tipos de diseño, el que considere interesante, lo selecciono, ¿sí? Y me lo puedo llevar o el árbol del problema, ¿sí? O circulares, aquí aparecen de diferentes tipos. Así que yo simplemente puedo coger el esquema, lo descargo, también puedo modificarlo, lo descargo y lo puedo agregar a mi descripción del problema o a cualquier parte del texto de mi tesis. Puedo coger fragmentos de texto, los llevo, él me los grafica y puedo insertar la figura según las normas con las que esté trabajando, norma APA, Vancouver o cualquiera otra, y se inserta en el documento, ¿vale? Eso lo estuvimos viendo la clase pasada. Para los que no pudieron estar, pues yo aquí les regalo la aplicación que es Napkin, que fue con la que estuvimos trabajando, ya, para que ojalá puedan IA para graficar ideas, ¿sí? IA para graficar ideas, ¿ok? ¿Sí? Para graficar ideas, ahí está Napkin. Otro de los elementos con los que podemos literalmente hacer lo mismo, pero con un gráfico completamente distinto, ¿sí? Y que se puede utilizar es ChatGPT, Mapify, Mapify, que Mapify también te permite hacer esquemas. Por ejemplo, aquí entramos a Mapify y en Mapify puedo decirle donde dice, digamos, para ver, aquí me da la opción de pregunta lo que sea, ¿sí? Aquí pego el texto. En la parte superior izquierda, derecha, qué pena, la parte inferior derecha, aparece una opción que se llama plantilla. Aquí le doy clic y puedo pedirle varios tipos de esquemas de concepto, análisis de investigación, ¿sí? Voy a coger aquí este análisis de investigación y le voy a decirle Mapify. Él lo que va a hacer es crearme una especie de estructura. Mire que me hace también el mapa de Chicago, ¿sí? Y quizás de pronto me lo hace un poquito más elaborado, ¿ya? Y esto me permite, dice, aquí me permite análisis de vínculo, puedo generar imagen.
Ah, pero esa opción está para la versión paga. Entonces, pero aquí en Mapify, ustedes pueden coger fragmentos de texto, bloques de texto con una idea y pedirle que él haga un análisis y le haga una representación gráfica, ¿ok? Una representación gráfica. Eso fue una de las cosas que nosotros estuvimos desarrollando. Para no dejarlos ahí como cortos, voy a regalarles el paso a paso de cómo utilizar Mapify. ¿Les parece? Entonces vamos a utilizar el paso a paso de Mapify. Permítanme acá, yo les voy a darle el paso a paso. Primero, cómo graficar, cómo graficar con Mapify. Uno entra a Mapify, ahí les mandé el link con mi código para que puedan ingresarse, ¿sí? Autentíquense con su correo electrónico, ¿vale? Dos, iniciar sesión en Mapify. Tercero, cuando ya inicien sesión, ¿sí? Y estén en el home, es decir, estén en esta ventana, en la parte izquierda dicen pregunta lo que sea, ¿sí? En el panel izquierdo seleccionan la opción de pregunta lo que sea. ¿Sí? Ahí le damos. Y ahí en pregunta lo que sea es donde nosotros vamos a pegar el texto. ¿Sí? Por ejemplo, aquí estoy en lo que me entregó la inteligencia artificial. Factores asociados a problemas entre categorías, sistemas de creencia. Voy a coger este, este texto. ¿Sí? En Mapify lo pego ahí donde dice pregunta lo que sea. Es importante que tengan en cuenta lo siguiente. En la parte inferior derecha aparece una opción que dice plantilla. Entonces, vamos a ver, aquí pegamos el prompt. Tercero, cuarto, eh, pegamos el texto al que queremos que haga, al que queremos que haga el mapa. Yo lo he hecho, yo le he metido una tabla, por ejemplo, con las voces de los participantes y me grafica las voces de los participantes. Y eso yo lo he incluido en mi tesis o en las investigaciones que estoy desarrollando. Le ponemos el texto, ¿sí? Eh, Ponemos el texto, ¿vale? Lo siguiente que hacemos es verificar los atributos. Cinco, seleccionamos en la parte inferior derecha de la caja de texto, seleccionamos plantilla, ¿sí? Y en ella, y en ella seleccionamos pues, la opción que ustedes quieren. Usualmente en este tipo de cosas yo escojo análisis e investigación, pero si están trabajando, por ejemplo, la evolución de un concepto, pues una línea de tiempo, o si quieren explicar un concepto porque están en el marco teórico, un mapa conceptual, o si están trabajando en una estrategia, formulación de estrategia, o una planificación de proyecto, o la estructura con la que se están trabajando, ¿sí? Entonces yo voy a coger aquí análisis e investigación, seleccionamos la plantilla de nuestra preferencia, por ejemplo, análisis de investigación, análisis de investigación. ¿Sí? Ojo con esto. Sexto, eh, en, en la parte inferior, confirmamos los atributos. ¿Cuáles son los atributos? Pues principalmente el idioma, ¿cierto? ¿Sí? Seleccionamos el idioma, o si no, nos sale en otro idioma. Aquí está en español. Lo demás no lo podemos cambiar porque tendríamos que tener una versión paga y pues no la tenemos. Así que solamente podemos cambiar el idioma. ¿Ya? Y ya, y por último, en séptimo, le damos clic a Mapify. Mapify, ¿vale? ¿Sí? Y ya el resultado que nos dé es un resultado, ¿sí?
que lo más probable lo podamos descargar y lo podamos poner en nuestra investigación. ¿Ok? Me cuentan si quedó claro esto y si quiere nos tomamos una práctica para que ustedes puedan afianzar Napkin y Mapify. ¿Les parece? ¿Sí? Nos vamos a 10 minutos de práctica. ¿Les parece bien? ¿Me confirman? Porque es importante la práctica para que ustedes hagan los pasos y me confirmen si todo está bien, que si hay algún tipo de inconvenientes y se pueda resolver, se hace, ¿ok? Vale, perfecto. Entonces, y me cuentan cómo vamos, vale. Entonces, vámonos aquí. Son las 1:20, vámonos hasta las 1:30 hora colombiana, ¿ok? ¿Sí? De la práctica. Inmediatamente arrancamos con más prácticas de lo que necesitamos para el día de hoy, ¿ok? Me hacen la pregunta sobre el, sobre cómo copiar la imagen. Pues bien, para copiar la imagen, simplemente en la parte superior derecha aparece el botón compartir. Ahí donde aparece el botón compartir dice exportar. Y ahí en exportar, pues en la opción gratuita, la única opción gratis que nos permite es imagen. Seleccionamos y le decimos exportar. De esta manera ya podemos tener el archivo como una imagen, en este caso JPG, ya, y ya la podría de pronto pegar en mi documento, ¿vale? Entonces, esa es una forma de descargarlo, ¿ok? Repito, parte superior derecha, compartir. En compartir le dimos exportar y en exportar ya podemos utilizar la imagen, ¿ok? ¿Qué otra pregunta me dice? Pues francamente no está en el material de apoyo el paso a paso. Tendría que sacar el espacio para crear como una especie de videotutorial o de tutorial para el paso a paso. Una gran idea, pero no la tengo ejecutada todavía. Vale, estamos trabajando con Mapify, pero también pueden practicar con Napkin, ¿ok? Vale, perfecto. Sí, pues si tiene una impresora PDF, claro que lo puedes hacer, ¿sí? Pero ahí lo más recomendable sería utilizar un conversor de imagen a PDF, pero en ambos casos, pues, como lo requiera. Pues yo creo que si lo vas a integrar al texto, el mejor formato que te conviene es esa imagen, ¿ya? Esa imagen, ¿sí? Sí, sí, cuando me refiero a una impresora PDF, es que tengas, porque eso termina siendo, cuando le damos a imprimir y nos habilita la opción de PDF, a eso es lo que nosotros llamamos impresora PDF. Es decir, ya Windows viene por defecto con una, pero anteriormente había que instalar, o en las versiones antiguas de Windows había que instalar un pequeño programa que se llamaba impresora PDF, ¿sí? Había uno que era de Adobe y eso era para que cuando yo le diera imprimir me aparecía la opción de guardar como PDF o de imprimir como PDF. Pero los sistemas operativos actuales ya la traen por defecto. Tanto Windows en sus últimas versiones como iOS en Mac también la trae. ¿Sí? Ah, perfecto, vamos a continuar, ¿ok? Pues permiso de ustedes, voy a apagar el chat y vamos a continuar con las actividades, ¿vale? Entonces, ya les compartí el prompt donde hacemos la descripción base del problema, ¿ok? Ahora, es importante, es importante que comprendamos lo siguiente, ¿sí? En nuestro marco de coherencia
sistémica del proceso investigativo, tenemos lo siguiente. Vamos a ver aquí, ya que nos va a aparecer. Espérame acá un segundo. Perfecto. Tenemos lo siguiente, y es que partíamos de haciendo eh, a partir de la matriz de Guba, parametrizamos la inteligencia artificial para darle la triada del proceso investigativo, una triada que es tanto epistemológica como metodológica como teórica, ¿sí? Le dábamos unas categorías preliminares de análisis, eh, ya que vendría siendo como una sistematización preliminar del problema, para entonces poder hacer la descripción del problema, ¿ya? Ahora vamos a entrar a hacer el marco, la matriz de la matriz integradora del proceso investigativo, que en cierta medida nos presenta estos cuatro elementos importantes. Pero para esto, pues nos toca explicar algo, porque tenemos que entender el pensamiento o la sistematización para poderla nosotros trabajar, ¿ok? Bueno, perfecto, vamos aquí a compartir pantalla, que no estaba compartiendo pantalla, ¿sí? Vale, aquí tengo manito levantada. Ah, la tenía, pero ya la bajó. Perfecto. Bien. Entonces tenemos esto. ¿Qué teníamos? Por una parte, teníamos la observación, donde establecíamos la triada epistemológica, establecimos con la matriz de Guba, ¿sí? Metodológica y teórica. Después hicimos el análisis, donde hacíamos la sistematización preliminar del problema, ¿ya? Y hicimos la descripción. Pero yo les mandé el prompt de la descripción cuantitativa. Vamos a mandarle el prompt, vamos a mandarle el prompt cuantitativo, ¿cierto? Vuelvo y repito, esto se puede adaptar a cualquier método, ¿sí? Habría que hacer el ejercicio de adaptación del método, ¿vale? Vamos para ver si aquí tengo el prompt. Si este es el prompt considerando el contexto, aquí tengo la de las variables, ¿sí? Entonces, prompt cuantitativos. Estos son, estos que estoy compartiendo ahora son los, no me los vaya a enredar, son los cuantitativos. Ya le había compartido los quali, voy a compartir los quanti. Este viene siendo el prompt del problema, de la sistematización preliminar del problema. Ahí les mando este primer prompt. Viene el segundo prompt. Vamos para ver si es este, pero qué pena, yo no lo veo aquí. A ver si es este, vamos para ver. Este es el prompt. No, vamos para ver acá. Tengo un principio de superioridad, prompt, fenomenología, investigación, acción.
No puede decir en este aparece. Y esta es la matriz preliminar. Este es el PROM. Vamos a eliminar esta porque para que sea coherente con lo que estamos trabajando. Aquí ponemos PROM. Este es el PROM de la matriz de sistematización estadística preliminar del problema. ¿Sí? Con esta se definen para poder hacer la descripción del problema. Con este PROM lo que hacemos es determinar cuáles o qué autores han trabajado, nada, pues, han trabajado, ¿vale? Vamos a ver aquí. Entonces vamos a poner aquí la matriz. ¿Sí? Ok, y finalmente la de la descripción del problema, ya utilizando esto. Vamos a ver from base descripción del problema. Aquí en este prompt base, la descripción del problema es para construir precisamente los elementos. ¿Sí? Te lo estoy poniendo en diferentes prompts aquí que van uno detrás del otro. ¿Sí? Y eso me da la descripción del problema. Vale. Entonces ya aquí tenemos los prompts hasta la descripción del problema de los quanti, un ejemplo quanti, y los prompts de la descripción del problema de un ejemplo eh, cualitativo y cuantitativo. Ahí los tenemos ya, ¿vale? Entonces vamos ahora, eso es para mostrarlo, ahora vamos a explicar cómo funciona la matriz integradora del proceso investigativo y cómo nosotros la podemos desarrollar, ¿vale? Cómo la podemos desarrollar para nuestra investigación. Esa matriz que implica, esa matriz implica entender que comprendido la manifestación del problema desde la sistematización producto de nuestra observación, construimos una pregunta. Para la pregunta tenemos que entender lo siguiente, que no podemos confundir el problema de investigación con la formulación o con la pregunta del problema, ¿sí? Pareciera que fuera lo mismo, pero no necesariamente lo es. Yo pongo el ejemplo, un ejemplo muy sencillo, ¿sí? Para que de pronto la gente pueda comprender un poco. Imagínense por un momento que a mí se me perdió mi celular, se perdió mi celular, ¿vale? Y la gente me pregunta, oye, ¿cuál es tu problema? ¿Qué te pasa? Y yo le digo, no, se me perdió el celular.
El problema como tal es un evento concreto con unas características completamente definidas que establecen el qué, que establecen la realidad eh, de la realidad del problema o de problemática de la investigación. ¿Sí? No, ¿cuál es mi problema? Se me perdió el celular. ¿Sí? Ahora, descríbelo. Ah, no, resulta que yo salí temprano de la casa, hice un par de diligencias. La última vez que recuerdo que tenía el celular, me encontraba en el centro, hice un par de llamadas, de ahí entré a un par de locales, pero llegó un momento que iba a hacer una cuarta llamada y ya no me sentí el celular. Pero se le suma el hecho de que este es el cuarto celular que ya yo extravío en menos de un año. Sí, y pues bien, se generó un trauma grandísimo. ¿En qué me afecta? Me afecta en que ahora me toca denunciar, me toca bloquear mis tarjetas y comienzo a describir cómo, o sea, presento el problema y comienzo a describir cómo se manifiesta el problema en en mi propia realidad, en mi propia circunstancia, ¿cierto? Pero aquí es lo curioso, y es que la formulación del problema ya es algo un poco más eh, subjetivo desde el punto de vista de la intencionalidad del investigador. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, problema, se me perdió el celular. Descripción del problema, cuento cómo fue o qué sucedió en ese barco de los momentos y de los tiempos en el que siento que se me pudo haber perdido el celular. Lo relaciono con un antecedente de pérdidas del celular, ¿sí? Y puedo estar hablando hasta de datos estadísticos de cuántos celulares se pierden. Puedo hablar de más o menos de los traumas que genera perder el celular en términos de tiempo, en términos de recursos económicos, en términos de trauma de la información y de la transitoriedad o de la recuperación parcial o total de los datos. Y eso me queda establecido en una descripción del problema. Pero a la hora de la formulación, aunque esa descripción pueda estar en diferentes tipos de perspectiva, a la hora de hacer la formulación, la pregunta, vamos a ver implícita cierta intencionalidad del investigador. Por ejemplo, si yo pregunto, ¿de qué manera puedo evitar que se me sigan perdiendo celulares? Es una intencionalidad. Parte del mismo problema, pero ya la formulación plantea una intencionalidad del investigador con el objeto de estudio. ¿Sí me hago entender? ¿Sí? Por ejemplo, del mismo problema yo puedo preguntarme, ¿de qué manera puedo evitar que se me sigan perdiendo celulares? ¿Sí? ¿Cómo logro recuperar el celular que se me perdió? ¿Sí? ¿Qué factores eh, hacen que se me pierdan los celulares con frecuencia? ¿Sí? Eh, ¿Cómo o, o por ejemplo, eh, cuáles son los niveles de afectación que se me genera por la pérdida del celular? ¿Cuáles son las implicaciones multidimensionales en mi vida con respecto a la pérdida del celular en términos laborales, en términos personales, en términos de la información? ¿Sí? Y cada una de estas preguntas encierra una intencionalidad completamente diferente. Así que lo primero que tenemos que entender es que para hacer la formulación del problema, el investigador debe partir de la tríada investigativa, porque desde esa cosmovisión epistemológica que estableció al inicio, eso va a influir en la pregunta. En la ruta con la que usualmente resuelve el problema el investigador tiende a influir en la manera en cómo formulamos la pregunta. Una persona empírico-analítica tiende a formular todos sus problemas desde una tradición investigativa. Hay que comprenderlo. Por ejemplo, yo tiendo a ser más sociocrítico y mis investigaciones han sido más de investigación-acción. Mm, He realizado trabajos investigativos que no son de investigación-acción, pero se me da más la investigación-acción. Y por eso es que de manera consciente o inconsciente, cuando yo observo una problemática, de manera involuntaria, muchas veces tiendo a
a intentar resolver los problemas desde esa cosmovisión, tanto epistemológica como metodológica. Por eso alguien me decía, no, el diseño metodológico sale de la pregunta. Yo difiero con eso. ¿Por qué difiero con eso? Porque el investigador, para poder generar las perturbaciones cognitivas, citando a Piaget, el investigador para generar las perturbaciones cognitivas viene con unos esquemas cognitivos predefinidos. Así que para mí es un ejercicio casi interdependiente. ¿En qué sentido? En que mi postura epistemológica y metodológica que constituye mi tradicional investigativo va a influir de manera directa o indirecta en cómo observo y en cómo problematizo la realidad. Por lo cual, esa pregunta va a estar de alguna manera apuntando hacia esos métodos que hacen parte de mi cultura investigativa. Ahora, la pregunta como tal debe reforzar de manera metodológica, debe reforzar de manera eh, técnica, es decir, la redacción técnica de la pregunta debe reforzar ese método. ¿Sí? Entonces vamos a estar hablando un poquito de esto. ¿Vale? Entonces vamos a estar hablando de la pregunta, de los objetivos y de todo esto. ¿Vale? Vamos a comenzar. ¿Vale? Entonces veamos por un momento. ¿Sí? Vamos a ver aquí varios problemitas y vamos a analizarlos brevemente. Entonces veamos. ¿Qué elementos debe tener una pregunta? Bien, esto ha surgido a partir de la literatura de varios autores que han propuesto las estructuras y los elementos que pueden tener una pregunta, pero ha sido una adaptación propia de algunos autores, incluyendo a Saint-Pierre, a Batista, incluyendo eh, autores que se han tomado como un rol muy técnico de cómo se redacta. Y a partir de ellos he hecho una pequeña adaptación, más que adaptación, lo que he hecho como una traducción para poder aplicar en un prompt para la inteligencia artificial. Desde esta perspectiva, debo suministrarle los siguientes elementos a la inteligencia artificial para que me pueda hacer una construcción metodológica de la pregunta. Una pregunta debe tener un componente. ¿Qué significa eso? Que debe comenzar con un interrogante, debe iniciar con un cómo, un de qué manera, un cuáles, un qué, un cuándo, ¿sí? Debe ser estructurada y debe terminar en un signo de interrogación. A esto yo le llamo componentes. Tiene que tener los componentes de una pregunta. Dos, debo garantizar un conjunto de palabras que den evidencia del enfoque. Es decir, que la pregunta tenga un tono asociado al enfoque, a la epistemología con la que se va a trabajar. Si voy a trabajar desde una cosmovisión empírico-analítica, desde una cosmovisión cualitativa, desde una cosmovisión cuantitativa, debe haber ciertos elementos que sepan a eso. Que si uno lee la pregunta y dice, esta pregunta sabe a cuantitativo, esta pregunta sabe a experimental, esta pregunta suena a sociocrítico, ¿sí? Son elementos que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Para que haya coherencia, para que haya coherencia, ¿ok? Es importante que estén las variables principales o las categorías de análisis principales del estudio. Deben estar visiblemente allí. Y digo las principales, no es bueno que estén las dimensiones. A veces, por ejemplo, a veces vemos preguntas que dicen, por ejemplo, ¿de qué manera un programa formativo basado en inteligencia artificial incide en el nivel de endeudamiento, de inversiones, de presupuesto? Entonces comenzamos a presentar las dimensiones de las variables o de las categorías de análisis en la pregunta. Y eso hace que la pregunta se vea muy densa y se vea y ahí es donde la gente nos dice, por favor, delimita el estudio.
pero muchas veces no es tanto delimitar el estudio, es sistematizar el estudio. Es decir, voy a coger las 4 o 5 dimensiones y las voy a unir en una sola variable o en una sola categoría de análisis que las integre. Y finalmente el contexto. Entonces, una pregunta debe tener componentes, evidencia del enfoque, variables independientes, variables dependientes y contexto. Por ejemplo, vamos a ver. Aquí tengo varias preguntas. Una, considerando las siguientes variables, un programa formativo que trabaje inteligencia financiera, ¿sí? Y en ella las dimensiones de deuda, gasto, ingreso y presupuesto, ¿sí? Y unas variables dependientes que en este caso son finanzas personales y deserción universitaria. Tengo 3 variables, una independiente que se presenta como causa y 2 dependientes que se presentan como efecto, ¿ok? Esta influye en estas dos. De esta manera tenemos, ¿de qué manera? Mire que comenzamos con un componente, ¿sí? Un programa formativo que fue la variable, una macro variable que se basó en inteligencia financiera, ¿sí? ¿De qué manera un programa formativo basado en inteligencia financiera permite mejorar las finanzas personales y disminuir la deserción en los programas de contaduría pública de la Universidad Remington de Monterrey? Entonces, ¿qué tenemos? Composición, ¿sí? Variable independiente, programa formativo basado en inteligencia artificial, inteligencia financiera, evidencia del enfoque, permite mejorar, disminuir, son palabras cuantitativas que le dan el tono cuantitativo a la pregunta. Tenemos la variable dependiente que vendría siendo las finanzas personales y la deserción y el contexto en el programa de contaduría pública de la Universidad Remington de Monterrey. Entonces ahí vemos claramente cómo se ve la pregunta. ¿Ok? Vamos a ver aquí, vamos a verla. Entonces, veamos. Vamos a hacer este ejercicio ahora. ¿Sí? Perfecto. Para irles explicando un poco. ¿Ok? Vamos a copiarnos esto. Control C, vamos. Perfecto. Entonces, veamos acá un momentito. Para explicarles esto, para explicar lo que voy a hacer a continuación, me toca explicarles un poquito del diseño metodológico o de los diseños metodológicos cuantitativos, ¿sí? Para esto vamos a escoger este pequeño esquema, ¿sí? Con esto no pretendo decir que son todos los diseños metodológicos cuanti, pero digamos lo que ilustra de manera muy clara em, lo que vamos a abordar ahora, ¿ok? Entonces, veamos aquí. Tengo el enfoque cuantitativo. Mi investigación es de enfoque cuantitativo. Responde al paradigma empírico-analítico, ¿sí? Ya, que es muy positivista, de enfoque cuantitativo, paradigma empírico-analítico, ¿sí? Y aquí planteamos 2 tipos de investigaciones, las investigaciones experimentales y las investigaciones no experimentales, ¿vale? ¿Ok? Entonces, miren lo curioso. A veces vemos personas que dicen, mi investigación es cuantitativa. ¿Qué tipo de investigación es tu investigación? No, mi investigación es cuantitativa. ¿Y por qué? Porque voy a trabajar en encuestas. Pero no me está diciendo en qué posición, en qué tipo de investigación está, en qué subtipo de investigación está, cuál va a ser su alcance investigativo. Entonces vamos a hacer el ejercicio, pero me va a tocar explicarles un poquito sobre los diseños cuantitativos, que es el objetivo de la clase de hoy. ¿Ok? Entonces vámonos a partir de esto. Hablémonos de las investigaciones experimentales y de las investigaciones no experimentales. ¿Ok? Hablemos. ¿Qué son las investigaciones no experimentales? Las investigaciones no experimentales son investigaciones que surgen del paradigma empírico analítico o del positivismo, ¿ok? Son investigaciones que están arraigadas al enfoque cuantitativo. Sería un error, ¿sí? Establecer una investigación no experimental desde una perspectiva cuantitativa, ¿sí?
Que tenemos investigaciones de unas investigaciones de no intervenciones cualitativas, ¿sí? O no experienciales en el marco cualitativo, es algo diferente, pero no podemos confundirlas con las investigaciones no experimentales. ¿Cuándo una investigación es no experimental? Una investigación es no experimental cuando al menos una de las variables independientes no es manipulada por el investigador. Es decir, una de las variables no puede ser manipulada por el investigador. ¿Sí? Ahí hablamos de investigaciones no experimentales. ¿Ok? Por ejemplo, investigaciones no experimentales. ¿Sí? Voy a poner este ejemplo considerando de que lastimosamente en estas semanas a nivel mundial los terremotos han sido frecuentes últimamente. ¿Ok? Si yo lanzo la siguiente pregunta, ¿de qué manera? Hagamos que soy ingeniero civil y lanzo la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es el nivel de resistencia de los edificios del centro de la ciudad de Montería con respecto a un sismo 4.4 en la escala? ¿Cierto? Vale. Para yo poder hacer esto, tengo dos caminos. O manipulo la variable independiente, pero esto implicaría que yo recreara o provocara el terremoto. ¿Sí? Y pues es algo que quizás de pronto no va a ser posible. Por lo cual, la variable independiente no puede ser manipulada por el investigador. Esto implica que el investigador deba hacer esa pregunta después de que el fenómeno haya ocurrido de manera natural. Por ejemplo, no, el sismo se presentó en el año 2024, ¿sí? Se presentó el sismo 4.4 de manera natural, el investigador no tuvo nada que ver con eso. Entonces, yo ahora en el año 2025, a partir de un conjunto de instrumentos, evalúo los niveles de resistencia, los niveles de daños, los niveles de afectaciones en las estructuras civiles de los edificios de la ciudad de Montería. No sé si me hago entender. Las investigaciones son no experimentales cuando una de las variables, en este caso la variable independiente, no es manipulada por el investigador. ¿Por qué no es manipulada? Ya sea por aspectos cronológicos, ¿sí? Porque ya pasó, ¿ya? Por ejemplo, a mí me contrata una alcaldía y me dice, vea, profesor, yo quiero, no tenemos un programa de inclusión que estuvimos desarrollando desde el año 2020 a 2024, pero yo quiero hacer un estudio que me permita determinar el impacto real de ese proyecto en las instituciones educativas de Monterrey. Me está contratando la alcaldía. Así que esta variable, esta investigación va a ser no experimental. ¿Por qué? Porque ni yo diseñé el programa, ni yo implementé el programa. Ya el programa de manera cronológico ha ocurrido. Se estuvo implementando desde el año 2020 al 2024. Ahora me están pidiendo en el año 2025 que yo venga y haga una recolección de datos. ¿Sí? Entonces yo ahora aparezco en el año 2025 a medir el impacto. Por ejemplo, el programa se llama Didácticas Neuroinclusivas, ¿sí? Es un programa de inclusión, ¿sí? Y ahora, ¿en dónde, qué voy a evaluar? La variable dependiente. Voy a hablar el nivel de desempeño académico y disciplinar de los niños con diagnóstico neurodivergente, ¿ya? ¿Ok? Ahora, puede haber unas limitaciones cronológicas que me lleven a pensar en una investigación no experimental. Ya la variable independiente sucedió de manera natural o de manera previa a la participación del investigador. Pero también pueden surgir situaciones de carácter eh, técnico, como el tema del terremoto. Técnicamente no es sencillo, ni económicamente, y tampoco lo va a ser de carácter bioético
provocar un terremoto para demostrar que, que para poder evaluar una variable dependiente. Pero vamos a ver otras limitaciones que son más de carácter éticos y morales, y legales también. Por ejemplo, imagínense que yo voy a hacer una investigación que me permita determinar el nivel de incidencia del, del acceso carnal violento en el desarrollo socioemocional de adolescentes, por ejemplo. Pues estamos de acuerdo que yo no puedo manipular la variable independiente, yo no puedo recrear accesos carnales violentos, es decir, buscar una muestra que esté dispuesta a dejarse eh, violentar para hacer el análisis de una investigación. ¿Qué me toca hacer? Me toca ir a un lugar donde ya ese evento ha sucedido. Voy a una fundación que trabaje con adolescentes o con personas que han sido víctimas de abuso sexual, ¿sí? De acceso carnal violento. Y pues bien, ¿qué es lo que hago? Hago una caracterización completa de la variable independiente y cómo se manifestó en la muestra de estudio, diseño un instrumento de recolección de datos y lo aplico, ¿sí? Y eso hace que la inversión sea no experimental. ¿Por qué? Porque yo no voy a manipular la variable independiente. Esta ocurrió de manera natural y vengo simplemente a evaluar su impacto o su incidencia en una variable dependiente. En este caso, las habilidades socioemocionales. Entonces, se dice que las investigaciones son no experimentales cuando el investigador es ex post facto, llega después que sucedió el evento. Se dice que son transversales cuando la recolección de los datos en la variable dependiente se hace en un único momento del estudio. Y se dice que la investigación es longitudinal cuando, cuando la recolección de los datos de la variable dependiente se hace en diferentes momentos, en donde yo estoy intentando determinar la evolución en el tiempo de la variable dependiente. ¿Ya? Por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es la incidencia de la violencia intrafamiliar en el desarrollo de habilidades socioemocionales de niños, niñas y adolescentes en el año 2025? ¿Cierto? Entonces busco, perfecto. Las personas en los criterios de inclusión, las personas, las muestras son personas que han experimentado violencia intrafamiliar desde los años 2020 a los 2024. Es decir, durante un periodo inferior a 4 años, ellos han experimentado violencia intrafamiliar. Y en el año 2025 voy a evaluar el impacto que ha tenido esa violencia en su desarrollo socioemocional. Pero longitudinal, ¿cómo vendría siendo? Hombre, ¿sí? Sí, ¿cómo evoluciona en el tiempo las habilidades socioemocionales en una población que ha sido víctima de violencia intrafamiliar? Entonces, en el año 2024 yo recolecto información, en el año 2025 recolecto información, en el año 2026 recolecto información, determino los periodos, los cortes, no tienen por qué ser anuales, pero se determinan cortes de la recolección de los datos, ¿sí? Entonces, de esta manera tenemos lo siguiente. Ya tengo que mi enfoque es cuantitativo, ¿sí? Porque busco observar de manera objetiva, de manera neutral, busco datos que me permitan generalizar eh, relaciones causales o no causales. Aquí estoy determinando las características epistemológicas de mi estudio, ¿sí? ¿Sí? Mi investigación es de tipo no experimental, considerando que una de mis variables, que es la violencia intrafamiliar, se va a manifestar de manera natural, así que no va a ser manipulada por el investigador. El investigador se va a limitar simplemente a caracterizarla, a analizarla y comenzar posteriormente a evaluar su incidencia en una variable dependiente. Mi investigación es de tipo longitudinal, considerando que esa recolección de los datos en la variable dependiente se va a hacer en un único momento. O en su defecto, no, transaccional va a ser en un único momento, o en su defecto va a ser longitudinal porque lo voy a hacer en diferentes momentos porque voy a estudiar la evolución en el tiempo de esa variable dependiente. El alcance. Mi alcance es exploratorio cuando en el campo disciplinar el tema abordado es
es inexistente. Es decir, que lo que yo me estoy metiendo por un terreno nuevo, un terreno que no ha sido trabajado, ¿sí? Que en la inspección técnica y en el estado del arte no hay investigaciones que la aborden de manera directa. Ahora, para yo poder asegurar esto, tengo que hacer una inspección técnica bastante rigurosa en bases de datos de diferentes idiomas, en diferentes continentes, para determinar que este campo de estudio es completamente exploratorio. ¿Sí? Las investigaciones descriptivas, como su nombre lo dice, buscan al final describir el comportamiento de las variables en el estudio. Las investigaciones correlacionales buscan determinar las relaciones existentes, ya sean causales o no causales, entre las variables. Y las explicativas ya es un nivel más profundo en donde se buscan demostrar hechos eh, entre la relación de causalidad entre las variables. Esto es importante saberlo porque la literatura nos indica que en las investigaciones exploratorias y en las investigaciones descriptivas, aunque sean cuantitativas, no es obligatorio las hipótesis. ¿Sí? Usted puede tener hipótesis, ¿sí? Porque puedo tener hipótesis descriptivas, más no causales. Porque si tengo hipótesis causales, tendría que irme a un estudio correlacional o explicativo, ¿sí? Y en las exploratorias tampoco, pues, se determina por hipótesis. Pero sí tenemos que tener en cuenta que si tengo hipótesis, lo más probable es que esté apuntando a investigaciones explicativas o investigaciones correlacionales, ¿ya? Y esto juega un papel muy importante porque si voy a hacer una investigación de carácter transaccional, dado que voy a recolectar los datos en un único momento, estas investigaciones tienden a ser descriptivas y exploratorias. Tienden a ser descriptivas y exploratorias por el nivel en el que trabajan. Las investigaciones longitudinales tienden a ser más correlacionales. ¿Sí? ¿Ya? Las investigaciones explicativas tienden a ser más de experimentos puros y de cuasi experimentos, donde se rigen a partir de sistemas de hipótesis. ¿Sí? Porque están determinando causalidad entre las variables. ¿Ya? Entonces se dan cuenta que cuando yo voy a pararme a decir mi investigación es cuantitativa, no dije nada. Pues bien, si es cuantitativa, dime de qué tipo de investigación es. ¿Sí? ¿Cuáles son las características con las que podemos estar trabajando? Y vuelvo y repito, no digo que estas sean todas las investigaciones que existen, pero creo que es una muy buena radiografía de los métodos que frecuentemente vemos en los estudios cuantitativos. ¿Vale? Perfecto. Me comentan si se ha entendido lo que he explicado. ¿Sí? ¿Vale? Merly, ¿cómo estás? Ahí te activo micrófono si quieres hacer una pregunta. Y ustedes me pueden comentar por el chat si se entendió, ¿vale? Hola, Hola, profe, ¿me escucha? perfecto. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, bien. Espero que usted también, unión familiar. Tengo una duda. Claro. Resulta ser que la lámina hace visual de las experimentales y no experimentales, pero previamente usted comenta que las cuantitativas no son experimentales. Quiere decir que aquí estamos No, visualizando, no. Qué pena que te interrumpa. De pronto me expliqué mal, no. Yo les dije que sería un error asociar como no experimental una investigación cualitativa, que podrían ser ya entendí. de no intervención o de no experiencia. Pero, por ejemplo, las investigaciones fenomenológicas, las investigaciones interpretativas, las hermenéuticas, las monografías, eh, tienden a ser, los estudios de casos tienden a ser de no intervención, donde el investigador simplemente observa y no interviene. Sí, De acuerdo. pero eso no las hace no experimentales, porque lo no experimental está arraigado al enfoque cuantitativo. Sí, Sí, profe, y una duda, ese transeccional ajá, es el mismo transversal. Por sí, ejemplo, yo, ¿sí? sí, Ah, ok, así. esa era una duda. Ok, chévere, Es la gracias. misma. ¿Sí dice transeccional o transversal? Sí, claro. Vale, perfecto. Entonces, bien. Ok, no sé si tienen otra duda. Con todo gusto se responde. ¿Ah? Bien. Dice Rosa ahora un poco complicado.
Ah, no, es que no he hablado de las experimentales todavía, Vivi. Solamente hablé de las no experimentales. ¿Sí? Vale, vamos a hacerlo, ¿ok? Claro, con todo gusto. Vamos a terminar estas, vamos a terminar esta y arranco con las otras, ¿vale? Y hacemos el ejercicio. Vamos a ver ese. Ok, veamos acá. Perfecto. Entonces, veamos, este es transversal, ok, sí. Sí. Este es un estudio transversal o transeccional, ¿sí? La oral independiente sucede de manera anterior a la participación del investigador, ¿sí? Y el investigador, ¿qué le interesa de esta? Caracterizarla, ¿sí? Puede tener una caracterización de esta, de la manifestación de la oral independiente, ¿sí? Desde su comprensión teórica. Y aquí sí, entonces ya lo que hace el investigador es diseñar un instrumento o un conjunto de instrumentos. Sí, un conjunto de técnicas de recolección de datos. Aquí tiene que haber validación científica de esos instrumentos, la aplicación de esos instrumentos y finalmente poder hacer la evaluación o el análisis de los resultados con respecto a la variable dependiente. Más o menos se comporta de esa manera. Vamos a ver un claro ejemplo. Por ejemplo, tengo un caso. Todas estas diapositivas están en el material de apoyo y ahí van a encontrar una cantidad de ejemplos que he ido construyendo en clase con los estudiantes. Por ejemplo, en este caso, veíamos un problema. ¿Y cuál era el problema? Que en pacientes, más bien, pues en cuidadores familiares de pacientes en etapa terminal con cáncer, es muy común ver el desarrollo de una patología asociada a la salud mental, que es el síndrome de Burnout, o un trastorno como el síndrome de Burnout, en el cual hay un agotamiento físico y emocional severo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos acá? Tenemos variable independiente, tenemos el cuidado paliativo de pacientes en etapa terminal, ¿sí? Y en la variable dependiente, el agotamiento físico y emocional. Partimos del hecho de que el investigador no tiene intención de modificar los cuidados paliativos, sino que él va a llegar a una fundación, por ejemplo, eh, de pacientes oncológicos y ahí ha identificado un conjunto de de cuidadores familiares y ha centrado su estudio en eso. Es decir, el investigador no tiene intención de modificar la manera en cómo se cuida al paciente. Simplemente que la intencionalidad del investigador es determinar la relación natural que puede existir entre un cuidado paliativo de paciente en etapa terminal y el agotamiento físico y emocional. Entonces tenemos aquí la pregunta. ¿Cuál es la incidencia? ¿Sí? Miren que aquí estoy intentando determinar una relación. ¿Cuál es la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de agotamiento físico y psicológico de los cuidadores familiares de pacientes en etapa terminal de cáncer? Entonces vemos cómo esta pregunta tiene componente, evidencia del enfoque, variable independiente, variable dependiente y contexto. ¿Ok? Ahora, seguidamente de esto, de la pregunta general sale el objetivo general. Cuando hacemos un objetivo general, procuramos responder las siguientes preguntas de manera implícita, no de manera explícita, sino de manera implícita buscamos que el objetivo dé cuenta del qué, del cómo, del para qué, del a quiénes y en el caso de las investigaciones no experimentales, podríamos de manera opcional incluir el cuándo, ¿sí? Pero en las demás no es necesario. Por ejemplo, aquí tengo que determinar descriptivamente la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de burnout en cuidadores familiares para el diseño de propuestas de intervención. Entonces, yo quiero
reconocer la presencia de las incidencias para hacer una propuesta, para plantear un tipo de propuesta o al menos para identificar unas necesidades de estudio. ¿Sí? Entonces, ahí tengo determinar descriptivamente o de manera descriptiva, determinar de manera descriptiva la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de síndrome de Down en cuidadores familiares de pacientes en etapa terminal, aquí me faltó eso, para el diseño de propuestas de intervención, ¿sí? O para el diseño de pliegos de necesidades de estudio en el campo, en este caso de la psicología podría ser, ¿ok? Entonces vemos un qué. ¿Cuál es el qué? Determinar la incidencia de los cuidados paliativos en los niveles de burnout. ¿Cómo? De manera descriptiva. ¿Para qué? Para el diseño de propuesta. ¿En quiénes? En cuidadores familiares de pacientes en etapa terminal. ¿Ok? Aquí lo tenemos. Ahora, de la pregunta general sale lo que se conoce como la sistematización de preguntas. ¿Sí? La sistematización de preguntas, es decir, las subpreguntas que me permitan llegar a esta pregunta general. Ahora, estas preguntas salen del diseño. Por ejemplo, al ver este gráfico, yo puedo decir, hombre, si me toca dividir en pasos, esto yo lo divido de la siguiente manera. Primer paso, ¿sí? Hacer un análisis de la variable independiente. Cómo se manifestó, ¿sí? Poder hacer una caracterización completa de la variable independiente. ¿Cierto? Dos, diseñar, ¿sí? Diseñar y aplicar un instrumento de datos de la incidencia de esa variable independiente en la variable dependiente. Tercero, ¿sí? Hacer el análisis de los resultados, determinar en este caso la incidencia. Y cuarto, sería hacer la propuesta o el pliego de peticiones que surgen. Serían los cuatro elementos que alcanzo a ver del diseño. Y eso es lo que tengo que tener en cuenta a la hora de hacer la sistematización. Entonces, pregunta número uno. ¿Cómo se caracteriza y se presentan los cuidados paliativos en la población objeto de estudio? Es decir, comprender la variable independiente. ¿Ok? Dos, ¿cuáles son los fundamentos teóricos, técnicos y metodológicos para la recolección de datos asociados a los cuidados paliativos? ¿Sí? Es decir, en este caso, estamos preguntando los elementos que se requieren para el diseño, tanto de las técnicas como de la recolección de los datos de esto y su validación, ¿cierto? Tercero, ¿cómo se presenta y se relaciona el síndrome de Bruno en los cuidados familiares? Es decir, al final terminaría analizando, ¿qué es? Analizando el tercer punto, cómo está la variable dependiente, ¿sí? ¿Cómo se presenta y se relaciona el síndrome de Burnout en los cuidadores familiares de pacientes en etapa terminal? Y cuarto, ¿qué tipo de propuestas de intervención se pueden desarrollar considerando los resultados obtenidos? ¿Ok? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que de cada pregunta voy a sacar un objetivo específico, ¿sí? Entonces, ¿cómo se caracteriza y presentan los cuidados paliativos? Entonces, caracterizar los cuidados paliativos en la población objeto de estudio. ¿Cuáles son los fundamentos teóricos técnicos? Fundamental, los aspectos teóricos, técnicos y metodológicos para la recolección de datos. ¿Cómo se presenta y se relaciona el síndrome de Burnout? Describir la incidencia de la relación entre los síntomas de Burnout. ¿Sí? Cuarto, ¿qué tipo de propuesta de intervención? Proponer intervenciones considerando los resultados obtenidos. Aquí hay que quitar esta pregunta, hay que quitar esta pregunta que está mal escrita. ¿Ya? Eso no va a ir. Entonces, ¿qué tenemos? De la pregunta general sale el objetivo general y salen las subpreguntas. Y de las subpreguntas salen los objetivos específicos, los cuales a su vez, por ende, van a tener relaciones con el objetivo general. Este tipo de trabajo a mí me ha servido demasiado. Esta lógica de trabajo me ha servido muchísimo para garantizar que mis objetivos sean metodológicos y sean coherentes con el estudio. ¿Sí? ¿Ok? ¿Me comentan si se entendió esto, porfa? Por favor. ¿Sí? Ok. Vale, me alegra mucho.
que se esté comprendiendo, ¿vale? Eh, Merli, ya aquí son recomendaciones, Merli, porque yo particularmente, y esto sí les digo, o sea, ya es algo más de cultura. Sí, yo diría que una investigación bien redactada debe estar entre 3 objetivos a 5 objetivos máximo. Mínimo 3 objetivos. Máximo 5 objetivos. ¿Sí? ¿Ya? Y es que yo he tenido investigaciones que me han llegado con 7 objetivos específicos. Y hacemos el análisis y los reducimos a 4, sin afectar las fases y las actividades, sino que es más un tema de saber organizar. ¿Sí? ¿Ya? Perfecto, perfecto. Dice Oscar, ¿podría dar un ejemplo entre tipo de investigación, método de investigación, diseño de investigación? Vale, ok. Primero partamos de un tema, mi estimado Oscar, y es el hecho de que vamos a encontrar en algunos casos diferencias en autores, ¿cierto? Sí, me he encontrado libros en los que a lo que yo le llamo enfoque, le llaman eh, tipos de investigación. Pues, lo que pasa es que, bien, yo aquí voy a ser lo más pragmático posible. Sí, vale. Eh, es, por ejemplo, y permítame pongo el ejemplo, es como cuando uno viaja al exterior, ¿sí? En una ocasión, en una conferencia en Mazatlán, yo terminé de dar mi conferencia y alguien me dijo, profe, pero qué pena con usted, pero usted no habla como colombiano. Yo, "Pero ¿y por qué me dice que yo no hablo como colombiano? Sí, profe, porque usted no habla, por ejemplo, como habla Maluma, como habla Karol G, ¿sí? Y yo decía, no, lo que pasa es que yo soy de la costa colombiana, ellos son paisas. Y en Colombia están los rolos. Y de hecho, entonces aquí, pero profe, que usted tampoco habla como costeño, porque usted no habla de pronto como hablan en Medusa o como hablan en otras series donde intentan presentar el acento costeño colombiano. Bien, pero lo que pasa es que yo vengo de una parte de Córdoba que es muy diferente. Pero para efectos prácticos, para todo el mundo, yo soy colombiano, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, digámoslo así, que cuando hablamos del diseño metodológico, todo esto es diseño metodológico. Todo esto es diseño metodológico. ¿Sí? Todo esto es diseño metodológico. Y yo puedo decir que mi investigación de tipo cuantitativa, mi investigación es de tipo empírico-analítica, mi investigación es de tipo no experimental, mi investigación es de tipo longitudinal, mi investigación es de tipo correlacional. Lo puedo decir, ¿sí? Y no voy a estar pues pecando. Yo lo puedo decir. Pero si queremos darle un orden a esto, entonces nosotros, ahí es donde nosotros decimos, por ejemplo, mi invitación es de enfoque, que asume la perspectiva más amplia. Mi invitación es de enfoque cuantitativo, o mi invitación es de enfoque cualitativo, o mi investigación tiene un enfoque mixto, o mi investigación tiene un enfoque emergente, ¿sí? ¿Ya? Y ahora desde lo cualitativo, uno dice, mi investigación tiene un enfoque cualitativo o un enfoque interpretativo o un enfoque emancipatorio. Todo eso se vale. Y no hay problema en el diálogo. Esto tampoco es una camisa de fuerza, ¿ya? Pero cuando hablamos de enfoque, hablamos de las gafas que tenemos puestas, ¿sí? Ahora, algunos autores plantean estos paradigmas, pero estos usualmente la gente tiende a omitirlos, ¿sí? Pero a mí me gusta hacerlo. Y mi investigación es de enfoque cuantitativo, ¿sí? Desde un paradigma empírico-analítico o desde una postura empírico-analítica, si de pronto siento que decirle paradigma puede ser un error allí desde lo teórico, pues bien, habrán
autores que afirmarán esto, otros que de pronto difieran al respecto, ¿sí? Entonces tengo enfoque, que es la cosmovisión, el paradigma, que ya es una cosmovisión que puede estar un poco más reducida, ¿sí? O una perspectiva más reducida. Eh, Aquí es donde para mí vendrían los métodos, ¿sí? Entonces, todo vendría siendo tipo de investigación. Pero aquí, ya aquí hablo de los métodos. El método, aquí tengo un método experimental o no experimental, o un tipo o método. Una investigación de tipo experimental o no experimental, o un método experimental o no experimental. Y aquí vienen los subtipos o los submétodos. Desde un submétodo o longitudinal, transeccional, o preexperimental, cuasi experimental o experimento puro. Y esto de acá abajo, por ejemplo, podríamos asumirlo como un alcance, como qué quiero al final, cómo quiero presentar los datos, cuál es el objetivo que yo tengo a la hora de presentar los datos. Si al final, ¿qué quería llegar? ¿Quiero terminar describiendo empíricamente una realidad o quiero explicar las relaciones de causalidad producto de las variables que están interviniendo en esa realidad empírica? ¿O voy a hacer una correlación entre las variables que hacen parte de esa realidad empírica o simplemente estoy explorando? ¿Ya? Pero habrán otro tipo de alcance pero vuelvo y repito, eh, es común que la gente a todo esto le llame diseño metodológico y que todo esto responda a la tipificación metodológica de la investigación, ¿ya? Entonces, aquí, bien, uno ve que hay universidades que nos piden que definamos enfoque, que definamos paradigma, que definamos tipos de investigaciones, que definamos fases de investigaciones, pues entonces ya yo ahí se define. Ya no, si me están pidiendo enfoque, el enfoque es cuantitativo. Si me están pidiendo paradigma, entonces asumo la perspectiva, que es la empírico-analítica. Si me están pidiendo tipo de investigación, entonces yo planteo todo esto, ¿sí? Entonces, mi investigación de tipo no experimental, ¿sí? Desde un método longitudinal con un alcance, puede ser correlacional y se define en la tipología de la investigación. Y ya las fases es cómo se comporta este compañerito aquí. Pues aquí las fases son estas. Voy a trabajar en cuatro fases. Una fase que es la caracterización de la variable dependiente, otra fase que vendría siendo la fundamentación técnica, teórica y metodológica de los instrumentos y su relación con las variables. Sí, otra que es el análisis, obviamente, de la variable dependiente con respecto a la independiente. Y finalmente, una fase de, de informe eh, técnico que incluye unas propuestas técnicas. Aquí tengo cuatro fases de investigación que se van a desarrollar en el estudio, ya que es más o menos cómo se va a comportar el tipo de investigación. ¿Sí? ¿Ok? Vamos entonces a poner el ejemplo longitudinal y ahí sí les mando un prompt para que ustedes vayan practicando. ¿Ok? Ya nos quedan media hora escasamente. ¿Vale? Vamos a hacer el ejemplo longitudinal. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, tengo un caso. Este lo voy a hacer de manera más práctica. Vámonos aquí, aquí tengo un ejemplo longitudinal. ¿Sí? Vale. Les voy a mandarle todo el ejemplo longitudinal para que ustedes lo hagan y nos vayamos a una práctica, ¿ok? Te voy a poner aquí un ejemplo pron longitudinal. Recuerden que ustedes pueden utilizar la inteligencia artificial de su preferencia. Pron longitudinal. Vale, aquí se los voy a mandar como ejemplo. Ay, ¿qué hice? Pron longitudinal. Vale. Comencemos con el pron número uno, que es el de... Y miren que es una adaptación, la matriz de Guba, ¿cierto? Entonces, PRON 1, ¿sí? Observación, matriz Guba. ¿Va? Ese primer PRON que ya hemos hablado, hemos puesto ejemplo,
Sí, el ejemplo que ustedes tenían era de una IAP y de una investigación cuasi experimental. Ahora les voy a compartirles uno de tipo longitudinal. ¿Sí? Vamos a ponerlo aquí. Se lo va a mandar en 3 pedazos porque es larguito. Ok, ahí está. Segundo prompt, ¿ya? Prompt 2 que es de actualización. Ya esto lo hemos dado. Estoy reforzando también lo que hemos dado en este diplomado. ¿Sí? Esta es de la matriz. Ahora vienen las prompt 3, sistematización preliminar de variables. ¿Sí? Esta es las variables preliminares. ¿Sí? Aquí tengo las variables preliminares. Veamos. Y estos son retroalimentaciones. Ya esta es la matriz de datos estadísticos. Es PRON 4. PRON 4. Matriz de datos estadísticos para la descripción del problema. ¿Sí? Aquí se lo voy a dar. PRON 5. Por a ver. Ve, y este de la descripción, pues ya se le había dado ya. Viene, este es PRON 6. PRON 5, qué pena. Eh, Descripción base del problema. Sí, aquí vamos a ponerlos. Sí, vale. Entonces, para hacer la matriz integradora del proceso investigativo del cual le yo he hablado, viene el PRON 6. Aquí se los mando. PRON 6. Que PRON 6 es la matriz de las fases. Sí, estos PRON aparecen en hay varios. De hecho, hay varios de los que no hemos trabajado. Les pido favor de que me permitan terminar de copiar para que de pronto aparezcan los PRON seguidos. ¿Sí? Entonces aquí les pongo, miren. Aquí sí quiero decirle, miren el prompt que hice para definir la fase. Dice, considerando la postura epistemológica y metodológica del estudio, construye una matriz de fases para un estudio de tipo no experimental longitudinal con alcance correlacional. Esto lo puedo adaptar a cualquier estudio. Considera como fases principales la caracterización de la variable inicial o dependiente, la fundación teórica y técnica de la recolección de los datos, el análisis correlacional de los resultados obtenidos y la presentación del informe y propuesta de intervención institucional. La matriz debe tener fases, definición de la fase, taxonomía de verbos. Permítanme aclararles algo. He visto, desde mi parecer, un error forzado que muchas personas cometen al utilizar la taxonomía de Bloom.
¿Por qué digo que es un error forzado? Permítanme y les explico antes que alguien amante de la taxonomía de Bloom venga y de pronto vaya a refutar lo que voy a decir a continuación. Miren, la taxonomía de Bloom, que muchos investigadores le fascina para hacer los objetivos, es una taxonomía cuyo origen no tiene nada que ver con metodología de la investigación. La taxonomía de Bloom, su origen es clasificar los niveles de aprendizaje. Y Bloom es muy claro, habla sobre 6 niveles. Nivel de reconocimiento, es decir, de recordar, nivel de comprensión, nivel de aplicación, nivel de análisis, nivel de evaluación y nivel de creación. ¿Sí? 6 niveles. Y muchos autores, tanto Bloom como otros que han surgido de esa misma idea, han creado una lista grandísima de verbos y los clasifican en esos 6 niveles. Pero no se confundan. Los verbos son los verbos y la taxonomía es la clasificación de esos verbos. ¿Ok? Entonces, ¿qué he visto? He visto a mucha gente que de manera forzada intenta trabajar con los niveles de Bloom. Y los niveles de Bloom es de aprendizaje, no de investigación. Entonces, yo que les sugiero, construyan sus propias taxonomías. Y lo más probable es que estos verbos estén presentes en la taxonomía de Bloom, porque ellos lo que hicieron fue clasificarlo desde el diseño de aprendizaje de Bloom. Ahora, ¿ustedes qué deben hacer o qué debemos hacer nosotros? Crear nuestra propia clasificación de verbos que sea coherente sistemáticamente con las fases de estudio. Por ejemplo, este estudio, la primera fase es de caracterización, no es de recordar como la de Bloom. Nuestra segunda fase es de fundamentación teórica, que podría coincidir con la de comprensión de Bloom. Nuestra tercera fase es de análisis, no es de aplicación como la de Bloom. De hecho, esta investigación es no experimental, no vamos a aplicar, a diferencia del instrumento de recolección de datos, no vamos a aplicar ningún tipo de intervención o de estrategia o de nada de eso. Por eso yo les sugiero que en este PROM ustedes construyan su propia taxonomía. Ya en este punto, yo le he establecido a la inteligencia artificial esto. ¿Por qué les digo? Porque intentar decir que, mira, utiliza la taxonomía de Bloom para que me construyan los verbos para esta investigación no experimental, sería un error catastrófico para la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque confundimos a la inteligencia artificial. Porque entonces la inteligencia artificial va a pensar en los niveles de clasificación de Bloom. Y resulta que mi diseño metodológico tiene una clasificación completamente distinta. Tiene unas fases completamente distintas a las de Bloom. Por esa razón, mi recomendación es que ustedes, díganle, la matriz debe tener fase, definición de la fase y una taxonomía de verbos acorde a la fase. Pare de contar. Entonces, por ejemplo, aquí tiene caracterización y me presentó identificar, definir, establecer. Alguno de estos verbos me puede servir para el objetivo específico. Dos, fundamentación teórica y técnica. Justificar, documentar, fundamentar. Alguno de estos verbos me va a servir. Tres, analizar, calcular, correlacionar, interpretar. Vale. Aquí tengo claramente, ¿sí? Entonces, pero vemos claramente que hay gente que está casada con la taxonomía de Bloom y la forzan, ¿sí? Eh, al diseño metodológico. Para mí es un gran error, ¿sí? Y una de las cosas que le digo a los profes que estoy trabajando, sobre todo cuando estoy haciendo diplomados de investigación para los profesores, ¿sí? Una de las cosas que más les intento eh, que desaprendan es eso, ¿sí? Regálenme un segundo. Vamos a hacer ya la matriz integradora. Entonces, ya este es el PRON 7. PRON 7, matriz integradora del proceso, proceso investigativo. Vamos a poner aquí el PRON 7, ¿sí? Entonces, vamos a leer y analizar. Dice,
Considerando la postura epistemológica, metodológica del estudio, considerando la matriz de variables y asumiendo en ella las variables independientes y dependientes, construye una matriz integradora de proceso investigativo. De este modo, la respuesta debe presentar de manera inicial un título del estudio, el cual debe contener las variables más el contexto. Una primera matriz con el tipo del enfoque, el tipo de paradigma, el tipo de investigación y el alcance. Una segunda matriz debe tener la pregunta general de estudio, la cual debe tener un tono cuantitativo coherente con la investigación longitudinal correlacional. Debe presentar de forma explícita las variables y el contexto. El objetivo general, el cual sale de la pregunta general, debe iniciar con un verbo en infinitivo jerárquicamente mayor a los verbos usados en el objetivo específico. Qué pena. Perfecto. Entonces tenemos este verbo, esta, este PRON, y nos arrojó esto. Nos dice, tipo de estudio, relación entre la repetición escolar y la disciplina recurrente con la negligencia parental y las preposiciones docentes. Esto podría mejorarse, obviamente. Primera matriz, tengo enfoque cuantitativo, paradigma empírico analítico, tipo de investigación no experimental longitudinal, alcance correlacional. Segunda matriz, dice, pregunta general del estudio, ¿cuál es la relación entre la repitencia escolar y los problemas disciplinarios recurrentes con la negligencia parental y la predisposición docente en los estudiantes de educación básica y media de institución educativa San José de Montería? Objetivo general, determinar la relación entre la repitencia escolar y los problemas disciplinarios. Y aquí me aparecen las fases, ¿cierto? Ahora, aquí me genera dos objetivos específicos, por ejemplo, pero aquí ya yo lo que hago en la curaduría, dejar uno por cada uno, ¿sí? De hecho, aquí le hago la curaduría, donde le digo excelente, pero cada fase deja una sola pregunta y un solo objetivo específico. Y ya aquí me lo dejo bien, ¿ya? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, vamos para ver si ya vamos terminando. Espero que puedan hacer la práctica, ¿sí? Mire que con 7 PRON ya llegamos al punto donde ya nos hemos ido apoyando fuertemente con la inteligencia artificial. Díganme qué le ha parecido la clase en el día de hoy, si se ha entendido, si este servidor ha podido ser asertivo con su explicación, ¿sí? ¿Vale? ¿Cómo funciona la revisión bibliográfica de un problema de investigación en la metodología de investigación científica? Bien, si estamos hablando del estado del arte, ya mañana vamos a hacer el prompt vamos a hacer una matriz de análisis bibliográfico para el estado del arte, ¿sí? Ok, me alegra muchísimo que se estén gozando este diplomado, ¿va? Ay, Dori, sí, tienes toda la razón. Es bastante información y en cierta medida la velocidad con la que toca ir es un poquito rápida. Pero ¿qué te motiva? Que puedas consultar los trabajos, las grabaciones y que puedas ir como puliendo, ¿vale? Sí, claro, las grabaciones están ahí disponibles para ustedes. ¿Ya? Recuerden que ustedes
tienen mis redes sociales donde se pueden comunicar conmigo si de pronto requieren ya un trabajo ya un poco diferente. ¿Sí? Aquí le voy a dejarle mi Instagram y ahí está mi WhatsApp. No dejen de seguirme, ¿vale? Y estamos. Ya vamos para allá. La operación de las variables, mañana vemos, porque tenemos que sistematizar las categorías y las variables para poder hacer el análisis bibliográfico. ¿Ok? Sí, casi todo lo que hemos dado está en el material. De hecho, el material tiene cosas que acá no están y que no voy a descansar a dar acá. ¿Bien? Vale, muchas gracias, Betsy. Bien, yo creo que hoy nos queda una práctica grande. Traten de hacer en estos 10 minutos que faltan, traten de hacer la práctica. Vamos a dejar hasta ahí para no seguir dando más información y saturarnos más de la información que hemos dado. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, vamos a dejar por hoy, esperando que estos 10 minutos que faltan, ustedes puedan practicar, ¿ok? Dios me los guarde, Dios me los proteja. Muchas, pero muchas gracias por su valiosa atención y que